Boa noite, boas noches ou boa tarde. Eh, Hoy tenemos aquí una charla interesante para que, bueno, tú está praticamente cerrando a temporada de Esperando a Godot ou Esperando ao dramaturgo e diretor Diego de Miguel. Boa noite, ¿Qué tal, Cleber? ¿Cómo estás? boas noites, boa tarde. Que Buenas tal? tardes para mí, buenas noches para vos, creo. Aqui sim, são as 8:11. Que tal? Como estamos? Muy bien, cerrando un año que ha sido realmente muy atípico en todos los campos, en todos los órdenes, obviamente por la situación de la pandemia, pero una situación que nos ha trastocado todo, ¿no? Las formas de trabajar, las formas de producir teatro, las formas de pensar el teatro. En mi caso he tenido que adaptar también, obviamente, mis clases, así que ha sido un año realmente muy movido, ¿no? Muy activo. Diego, tu já sabia que trabalharia com teatro? Como que o teatro entra em tua vida? Não? Yo me acerco al teatro en la escuela secundaria, eh, inicialmente en el marco de un taller que coordinaban dos docentes de la escuela de teatro en la que hoy doy clase, que son Antonio Arias y Susana Perdicisi, y con ellos empecé y tomé, digamos, lo esencial, que es el amor por el teatro, la pasión por hacer teatro, ¿no? El deslumbrarme, no solo por el teatro, sino también por el tipo de vida artística, ¿no? Por su gente, por sus personas. Era un mundo realmente nuevo para mí. Yo no provengo de una familia artística, ni tengo genéticamente, por decir de algún modo, esa sensibilidad. Es al contrario, es un mundo que me resultó fascinante por lo distinto que ha sido con respecto a mi vida y a mi formación. Y así que cuando egresé del secundario, inmediatamente fui a la Escuela de Teatro de La Plata, que es la escuela en la que yo egresé de la carrera de actuación y en la que actualmente doy clases. Y insisto, para mí fue una revolución en mi forma de pensar y de ver el mundo. Yo percibo el mundo a través del teatro. Todo lo percibo como fenómenos teatrales. Assistindo tus classes, já havia comentado antes, a última que assistido foi sobre Meyerhold, esse dramaturgo russo. E me quedei pensando numa coisa, o teatro de Argentina, creio que exportou, não sei se toda a Latinoamérica, ou também parte da Europa, uma maneira de um tipo de profissional do teatro, onde que um profissional de teatro muito completo, não que tem está em um mundo mundo teórico, mundo da docência, mas também estão atuando como dramaturgo, como diretor, incluso como atores, não? Muitos vêm da interpretação. É um fenômeno ou é a estrutura do teatro de Argentina. Sí, es una tradición en el teatro argentino, sin duda alguna, y se ha transformado en algún sentido también en una técnica, ¿no? En un conjunto de herramientas. Aquí utilizamos habitualmente una palabra que es la palabra teatrista para llamarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, somos gente de teatro, somos hacedores teatrales que ocasionalmente podemos ejercer la actuación, la dirección, la escenografía, la dramaturgia, la gestión de salas, la docencia, ¿no? Es muy habitual que nosotros en Argentina compartamos varios de esos roles. No todos, ciertamente, pero muchos. Y yo me considero teatrista, yo me considero un hombre del teatro, con independencia de los roles. Yo tengo también con un grupo, compartimos un grupo teatral en el que tenemos una sala, y en esa sala, en ese teatro, en ese espacio, yo hago la gestión también artística del espacio, el mantenimiento del espacio, y todos los fines de semana hago taquilla, hago barro el escenario, es decir, ocasionalmente
hago la planta de luces del espectáculo que se realiza, así que, y me gusta y me apasiona todo lo que tiene que ver con el teatro, todo. Creo mucho en ese término, ¿no? El ser teatrista, en ser alguien de teatro, que podemos asumir diferentes roles diversos, pero que esencialmente, digamos, nada, abordamos lo teatral desde cualquier lugar Esse que âmbito, haya, né? que se Que pueda. âmbito. Estava pensando aqui como, bueno, eu conosco, he estado algumas vezes em Buenos Aires, tenho na obra uma coleção completa da obra de Lorca e de Borges também, que comprei em viagem a Buenos Aires. Conosco bastante dramaturgos e diretores de aí, para mim é sempre um aprendizagem, não? E estava pensando como vós outros estão atravessando, atravessaram uma boa parte desta pandemia, nesse momento tão gris, e um lugar na ciudad como Buenos Aires especialmente, que hay muchísimo teatro, onde se respira muitíssimo teatro. Como está sendo esse processo e qual suas reflexões, não, de cara a esta caminhada? Não sabemos de onde vamos sair, pero como tu vê todo este processo? Me gostaria que tu comentasse um pouco por etapa, não sei como vês tu. A ver, yo no estoy en Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos muy cerca de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, que es una ciudad de a 50 kilómetros de Buenos Aires. Buenos Aires es obviamente una capital mundial del teatro, ¿no? Es probablemente entre las 10 ciudades más importantes, con más actividad teatral, y es obviamente un referente. ¿No? ¿Cómo? Es la primera, parece. Probablemente sea la primera, al menos en efervescencia, en cantidad de actividad, y tiene también un teatro muy particular, como vos señalabas, más de un aspecto, digamos. Yo he visto, digamos, ha cambiado mucho mi perspectiva del teatro a lo largo de este camino tan raro que ha sido la pandemia y el aislamiento. Digamos, como todo el mundo, al principio sobrevino en mí el desconcierto, el estupor, ¿no? La frustración de que nuestras actividades se vieran interrumpidas. Nosotros justamente veníamos con un espectáculo que es Con el cuchillo entre los dientes, de funciones en el Festival Internacional de Buenos Aires, funciones en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a sala llena, y la verdad que la interrupción nos mató, ¿no? Pero por fuera de eso he como pensado mucho, he visto muchísimos videos de este tipo, conversaciones, varias de tu ciclo, entre muchas otras, ¿no? Y la verdad es que he tenido la posibilidad de pensar mucho con respecto a esta situación que hemos vivido. Y yo tengo algunas certezas o al menos algunos deseos con respecto a esto, ¿no? Lo primero que creo es obviamente que estamos ante una experiencia inédita, ante un fenómeno que nunca hemos atravesado, muchísimas generaciones no han pasado esta circunstancia tan... y que obviamente esto nos transforma. Nosotros vamos a salir distintos de esta experiencia. Los alcances de ese cambio solo los podremos ver con el tiempo. Yo supongo algunos, o anticipo algunos, o deseo algunos. Yo, al revés de la primera mirada, yo creo que esto fortalece al teatro. Es decir, a corto plazo no. A corto plazo estamos en dificultades, estamos en problemas, tenemos que cerrar los teatros, los grupos no pueden trabajar, hay una crisis económica muy grande y una crisis muy grande de los teatristas, de los realizadores teatrales. Pero a largo plazo, me parece que esta situación va a beneficiar al teatro, porque vivimos en el marco de una cultura que tiende a la intermediación tecnológica, ¿no? Es decir, la experiencia que todos hemos tenido a lo largo de esta pandemia es la de la intermediación de la pantalla. Estamos hablando nosotros, intermediados por una pantalla. Yo tengo aquí otra pantalla que es la de la computadora, en la cual tengo algunos de los videos, las cosas con las que he trabajado. Tengo aquí el teléfono, mi teléfono, otra pantalla. Y hemos pasado horas
días delante de pantallas. Y la experiencia en realidad ha sido bastante defraudatoria, digo yo, ¿no? Es decir, hay algo de nuestra vida que se ha empobrecido con la pantalla. Es decir, la virtualidad nos ha dado una imagen degradada de lo humano. Añoramos el abrazo, añoramos el vínculo humano, añoramos la calle, añoramos salir de nuestras casas, del encierro, añoramos reunirnos con gente, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que es interesante, que es que, en definitiva, lo que la experiencia de la pandemia demuestra es el fracaso de la virtualidad, el fracaso de la intermediación tecnológica, o al menos sus límites. Y la necesidad de recobrar un vínculo humano, piel con piel, en reunión, en abrazo, en socialización, todas cosas que tradicionalmente el teatro nos ha dado y que escasean en la cultura contemporánea. El teatro es uno de los pocos fenómenos en el marco de la cultura que nos da esto. Así que yo tengo una visión optimista a un plazo relativamente razonable. Creo que esto va a beneficiar al teatro, que más gente se va a volcar a las salas teatrales con más entusiasmo y reclamando aquello que el teatro tiene de especificidad, de único, que no lo aporta ninguna otra actividad en el marco de la cultura, que es esa reunión de hombres y mujeres, uno podría decir casi ritualmente alrededor del fuego, para representar historias, ¿no? Esa cosa tan primitiva, en algún sentido, constituye la fortaleza del teatro desde hace 2.500 años, 3.000 años, el tiempo que sea, y creo que eso no solo no se va a perder, sino que se fortalece con esta experiencia. Yo creo que al revés de lo que parece, en principio, que es como una fortaleza de la intermediación tecnológica, yo creo que esto demuestra una crisis de la intermediación tecnológica. Pero, viste, bueno, puede ser mi deseo nada más. O maestro Jorge Dubat, o padre, ele comentava sobre que o streaming era, de alguma maneira, uma resposta à síndrome de abstinência do convivencial ou presencial, não? Sí, es decir, me parece que el teatro exige la convivialidad, ¿no? Pero no por discutir esta cosa que me parece un poco aburrida ya de si algo es teatro o no lo es, aunque sería pertinente discutirlo en términos de lenguaje, ¿no? Es decir, cada arte tiene su lenguaje y sin duda el territorio de la pantalla no es el territorio del teatro, sino el del cine y la televisión, la fotografía en todo caso, pero digo, no, eso es evidente, pero descartando esa discusión, sí me parece interesante postular la idea de cuál es el teatro que se viene, cuál es el teatro del futuro, cuál es el teatro del porvenir. Y yo siento que en ese sentido el teatro tiene para darnos algo que no existe en otro lugar, en ningún otro lugar en el campo de la cultura. Me parece una misión del teatro única, singular. Y me parece que debemos volcarnos con entusiasmo a esa visión. Yo leía el otro día, en el marco de la preparación de una clase, el libro de Performance de Richard Schechner, en el cual se hablaba del teatro como un rito forjador, creador de comunidad. ¿No es cierto? Creo que, en algún sentido, esa es una de las grandes misiones que tiene el teatro de los próximos años, el crear comunidad en un contexto en el que nos hemos descomunizado. En otros términos, volver a crear lazos sociales entre hombres y mujeres que se reúnen a pensarse a sí mismos, a pensar la sociedad en la que viven, pero no desde un pensamiento académico, intelectual, ensayístico, sino a pensarnos corporalmente, empáticamente, sentirnos otro, vernos desde la perspectiva de los otros. ¿Se entiende? Asumir todos los puntos de vista posibles en una especie de empatía universal y al mismo tiempo de distancia universal. Quando pensamos, paramos para pensar neste futuro do teatro, como tu havia colocado antes, não é para hoje, não? Bem nas primeiras perguntas, gestão,
produção, gestão e estética, ou proposta estética, não? É, em que escala se dá isto e qual é tu ideia, não? Como que pensa sobre o futuro da produção teatral, o futuro da gestão teatral, o futuro de novas propostas estéticas ou linguagens estéticas do teatro? Começamos por la primera. Bueno, en el primer sentido, esto que te decía, ¿no? Me parece que el teatro del porvenir es un teatro que va a trabajar sobre la creación de comunidad, de pensamiento de comunidad, de sensación de comunidad, de generación de vínculos humanos, sociales, ¿no? Que nos permitan, digamos, reflexionar sobre nuestra comunidad. Y después otra cosa que pensaba que me parece que también es necesario es en relación a los discursos. Yo diría desde la década del 30, 40, 50, empiezan a predominar en el campo de los discursos sociales los llamados discursos distópicos. Es decir, aquellos discursos utópicos de fines del siglo XIX que nos proponían, digamos, una sociedad mejor, una sociedad perfecta, una sociedad más humana, ¿no? A diferencia de esos discursos que eran propuestas de un futuro mejor, los discursos que predominan en la segunda mitad del siglo XX, obviamente esto por la crisis de las guerras mundiales, los campos de exterminio y demás, son relatos distópicos, son relatos que auguran a la especie humana un destino apocalíptico, oscuro, doloroso. Y yo no niego la necesidad histórica de esos discursos, en la medida en que entiendo las causas que los han creado. Pero al mismo tiempo pienso que estamos ya en el siglo XXI y que también esos discursos han fallado, ¿no? De hecho, estamos viviendo esa distopía. Esa distopía es hoy. Ese apocalipsis es esta pandemia mundial. Y es un apocalipsis y es una distopía degradada. Es un apocalipsis y una distopía menor. Quiero decir, ha muerto mucha gente, se han colapsado los sistemas sanitarios, la situación es sin duda gravísima. Pero digamos, en términos de esa cosmovisión distópica que se había creado, estamos viviendo una distopía degradada. Y me parece que ya es inhumano, en el marco de una sociedad, seguir produciendo discursos distópicos que lo único que tienen para darle a la gente es una imagen pesimista de su futuro. Tal vez, y en esto creo que sería uno de los grandes cambios que debería tener el teatro de los próximos años, es la necesidad de volver a formular discursos utópicos, de volver a formular discursos que nos den entusiasmo por vivir, discursos que nos muevan a acciones positivas, que nos transformen, que nos modifiquen para adelante. Yo siento que tal vez este sea uno de los grandes cambios del teatro y de las artes y de los discursos sociales que se vienen. Me parece que tenemos que abandonar ya ese tono distópico, pesimista, apocalíptico que aparece a mediados del siglo XX y transformarnos en relatos positivos, utópicos, que movilicen. Así que yo creo que ese sería uno de los grandes cambios que puede atravesar la dramaturgia de los próximos años. De alguma maneira, esse teatro que estamos colocando, esse teatro que vem dialogando com a sociedade, que vem nas últimas décadas, a sociedade ocidental, neste caso, não? Que se vê frustrada diante do fracasso do capitalismo, não? Esse teatro, de alguma maneira, vem dialogando com esta sociedade ao largo dos últimos talvez 30 anos, uma sociedade que vive uma crise existencial e talvez tenha a sensação de uma coisa que se retroalimentam de alguma maneira. Sí, lo que
lo que yo creo que tenemos que empezar a trascender, y lo digo revisando incluso, me parece que esta pandemia da la posibilidad de revisar nuestra propia producción, ¿no? Revisando mi propia producción, digo, me parece que no podemos insistir meramente con esos discursos de, por decirlo de alguna manera, de denuncia, o discursos que simplemente se dedican a ilustrar un estado de cosas que es irracional, que es injusto, que es inhumano. Y me parece que tenemos que tratar de producir discursos que permitan pensar, yo no sé si diría la salida, no creo que el teatro deba ser un auxiliar de la política, pero sin duda creo que debemos crear discursos que nos muevan en otra dirección, que apelen a un instinto, en todo caso, dionisíaco, un erotismo, por decirlo de algún modo, del orden utópico, ¿no? Es decir, recuperar un sueño colectivo de algún modo, recuperar un sueño colectivo. Insisto, no como auxiliar de la política, porque el teatro tiene su propia especificidad, ¿no? Me parece que hay temas que solo los va a resolver la política. Pero me parece que debemos crear una nueva subjetividad, una subjetividad esperanzadora, ¿no? Que en todo caso, sobre eso sí trabaja el teatro, sobre eso sí trabajan los discursos sociales. La construcción de una subjetividad que nos diga percibirnos de otra manera, porque la forma en que nos percibíamos creo que fracasó. La forma en que nos percibíamos fracasó. Las formas de pensar, incluso aquellas críticas progresistas, ¿no? De decir, bueno, el mundo es una mierda, pero yo no puedo cambiarlo, no puedo transformarlo, el mundo es simplemente como es, ¿no? Yo soy un ser obligado a padecer este mundo hostil. Bueno, digo, me parece que eso ya es de modé y que no ha producido, digamos, no ha sido efectivo para nosotros. No, nos ha encerrado en algún sentido. Sí, tu comentabas sobre a produção, e uma das coisas que nos ponemos a observar e reflexionar e dar muitas voltas, o modelo de sociedade que estamos vivendo é um modelo que já não funciona. Estamos vivendo um modelo econômico que já não funciona. É o teatro, levamos décadas arrastando a precariedade. Como o teatro se situa de cara ao futuro? Como produzir teatro e uma sociedade onde o seu modelo de funcionamento provoca a frustração, não? Uma espécie de fracasso coletivo. Uma economia que poucos podem subir ao carro, e especificamente o teatro ha generado uma precariedade absurda, não? Teríamos que repensar a maneira de produzir, da produção teatral. Por onde vamos? Bueno, eso es una pregunta muy, pero muy difícil de responder, ¿no? Primero porque no hay un teatro, sino muchos teatros. Muchos teatros. Hay sistemas muy distintos y cuyas lógicas son muy distintas. Digo yo, en el caso del teatro argentino hay claramente tres sistemas. Está el teatro comercial, el teatro, lo que sería, ¿no? En Francia el teatro de boulevard, el teatro, digamos, de espectáculo para una clase pudiente que adquiere sus entradas como mero entretenimiento y que le devuelve a esa clase el entretenimiento que busca y que pretende. Un segundo teatro, que es el teatro oficial, ¿no? Que es un teatro preservador de la cultura, ¿no? Con todo lo problemático que tiene eso, ¿no? A veces se torna como un teatro museo, ¿no? Como un teatro conservador. Sí, un teatro familiar. Aquí se llama familiar. Ajá, es un teatro que tiende, digamos, ¿no? A decir, bueno, esto es culto, ¿no? Esto está bien,
estas son las obras y los autores que hay que preservar, ¿no? Hay algo ahí de museo, de biblioteca, que el teatro por definición no tiene, porque el teatro es un acontecimiento efímero. Entonces, ponerlo en ese lugar es siempre un problema. Y hay un tercer teatro que es el teatro independiente, alternativo, ¿no? Tenemos la tradición del teatro independiente, ahora también llamado alternativo, o el teatro de sótanos, o el teatro under, como cada uno quiera denominarlo, que es un teatro que sobrevive al margen del sistema económico, al margen de las relaciones económicas. Es un teatro semiprofesional en el cual todos nosotros desarrollamos ese teatro con una enorme convicción artística, de investigación, de experimentación del lenguaje, pero al mismo tiempo por fuera del sistema de remuneración. Casi ninguno de nosotros vive del teatro, es decir, tenemos otros medios de subsistencia fundamentalmente vinculados a la docencia, como en mi caso. ¿Cómo se van a reconfigurar esos sistemas? No lo sé. Creo que hay una crisis muy grande de los primeros dos sistemas teatrales. En el caso argentino, el teatro comercial ha pasado un proceso parecido al del cine, que es que se ha reducido en salas cada vez más pequeñas, ¿no? Esos teatros eran teatros para 1.000 personas, para 800 personas, algunos incluso más grandes, y, por ejemplo, se han reconvertido en 2 o 3 salas de 200, 300, 500 espectadores. Esto da cuenta de algo, ¿no? Digo, es un fenómeno. Y en el teatro oficial también se ha expresado una crisis en ese sentido, ¿no? Ese reservorio de la alta cultura ha tenido que recurrir a figuras de la televisión para poder demandar un público que justifique, ¿no?, las producciones que realizan. En fin, no sé qué será del destino de esos dos teatros. Sé que el teatro alternativo o independiente va a sobrevivir y, entiendo yo, se va a fortalecer en los próximos años. Precisamente por esto que yo te señalaba, por la necesidad de crear comunidad, por la necesidad de pensarnos como comunidad, que existe desde antes, desde mucho antes, pero que se ha agudizado, se ha subrayado con la pandemia. Porque digo, si algo ha ocurrido es que tenemos el deseo de salir de nuestras casas, de salir del encierro, de salir de la intermediación de pantallas, de volver a un vínculo afectivo, humano, del abrazo, del calor, del cuerpo, de la cercanía. Y tenemos, en mi caso, la extrema necesidad de cruzar la ciudad caminando y meterme en un sótano húmedo en el cual pueda ver a unos hombres y mujeres diciendo y haciendo que son otros, ¿no? Ese rito tan primitivo que tiene el ser humano desde las primeras épocas, que es casi un repensarse alrededor del fuego, ¿no? Yo creo que esa necesidad se ha subrayado y es cada vez más intensa. A pesquisadora, assim, uma semana, exatamente uma semana, a pesquisadora Marianne Vargas, que vive em Londres, tem uma companhia de teatro em Londres, participou da mostra de dramaturgia do confinamento em Caracas, Venezuela. Ela comentava exatamente isso, que o teatro estava vivendo na necessidade de criar comunidade, de envolver a comunidade. E agora tu insiste e entra também para mais allá e habla da transcendência, do rito. O teatro se alejou do rito, não? O teatro, creio que se emburguesou de uma maneira que o rito parece que se transformou em algo, se havia transformado em algo kit. É como se for algo quase que religioso e desnecessário, não, para uma parte do grêmio, não? E se ha alejado, não? E creio que pago nas consequências, não? Perdón, Clever, no te escuché. ¿Se ha alejado de qué? Porque del ritual. aquí ¿no? tenemos los problemas
los problemas de la intermediación tecnológica. Sim. O teatro, comentava que a pesquisadora de teatro, Marianne Vargas, é diretora também teatral de Inglaterra, de uma companhia de Londres, Marianne Vargas, em sua intervenção ao festival La Mostra Dramaturgia do Confinamento em Caracas, incidia na necessidade do teatro volver a formar e conviver em comunidade, não? Sí. E tu insiste em esta direção também, pero tu vai mais allá, entrando em questões como do ritual, da transcendência, e o teatro se é alejado desta transcendência, se é alejado deste ritual, não? Creio que é um trocadilho de palavras, não? A morte de Deus de Nietzsche, não? Parece que o teatro também ha matado, não? Os deuses do teatro, não? O Grêmio han matado os deuses do teatro e eliminaram o ritual do fenômeno teatral, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el teatro sin rito se degrada. Es una expresión, digamos, es una expresión comercial. Es como si el dinero hubiera disciplinado a las fuerzas, digamos, ¿no? Que se ponen en juego en el campo del ritual, y lo que viéramos de ese teatro, digamos, poderoso, de ese teatro transformador, de ese teatro lúdico, festivo, violento, lo que queda es una pantomima, ¿no? De eso, una pantomima disciplinada por el dinero, ¿no? Entonces ese teatro comercial es la farsa del teatro verdadero, del teatro profundo, del teatro transformador. Yo creo que vamos a convivir igual con ese teatro comercial, y que en cierto sentido también cumple una función. No estoy, digamos, en contra de ese teatro para nada. En mi caso me interesa el otro teatro, ¿no? El teatro que retoma la fuerza del rito, no del rito, digamos, en el sentido religioso, en el sentido metafísico, del rito en el sentido de, ¿cómo decirlo? Comunión. Como comunión, claro, como comunión, como encuentro. Encuentro. De nuevo, como fiesta, como juego. La fiesta, ¿no? o como baile, celebración. la danza. Celebración. Tal cual, tal cual. Digo, me parece que ahí está la fuerza subversiva del teatro. Ahí está la fuerza del teatro que va contra la cultura sistémica o dominante. Me parece que el teatro en muchos campos va contra eso, ¿no? Hablábamos de que vivimos en el marco de una cultura que nos empuja a la intermediación técnica, ¿sí? ¿No? Es decir, hoy por hoy casi todas las esferas del arte pueden ser percibidas a través de una pantalla. El teatro todavía conserva esa fuerza primigenia de la necesidad de la reunión. Hoy encontramos, digamos, artes en las cuales, digamos, manifestaciones culturales, por decirlo de alguna manera, que nos impulsan a quedarnos dentro de nuestra casa, ¿no? Es decir, de alguna manera podemos, a través de las pantallas de nuestra casa, acceder supuestamente a toda la cultura. Y bueno, no, esto no es posible. Hay campos de la cultura, sectores de la cultura, entre las cuales está el teatro, que nos obligan a salir de nuestra casa, a recuperar el espacio público. Y también creo que el espacio público está en disputa. Es decir, a partir de la pandemia hay una revalorización de lo público, del espacio público. Primero porque no podemos encerrarnos por cuestiones de salud, ¿no? Y por lo tanto todas las actividades deben de ser hechas afuera. Exactamente. Y vivimos en una sociedad que nos venía dando discursos a contramano de eso, nos venía encerrando en nuestras casas. Decía, no salgas, en nuestro caso el discurso es la inseguridad, la violencia pública, ¿no? Los asaltos, los robos. No salgas porque te va a pasar esto y lo otro, ¿no? O no salgas porque la nueva cultura, la cultura burguesa, es una cultura de la casa, del hogar. Entonces desde acá podés pedir una pizza y podés pedir una película
y ya tenés la cultura. Eso Sí, es la cultura. sí, Tu pizza y tu película. El teatro, al contrario de eso, demanda que salgamos a la calle. sí. Que salgamos a la calle, que recuperemos el espacio público o que nos juntemos en comunidad, nos encerremos, pero en comunidad, a ver algo, ¿no? Ujú. Pero me parece que ahí hay muchas cosas del teatro que van a contramano de los mandos de la sociedad. Hay otra cosa que me parece tremenda, que es en el marco de una cultura que es una cultura global y que tiende a homogeneizarnos, Ujú. es decir, lo que ocurre en el cine, ¿no? Como el discurso norteamericano, quiero decir, no el discurso ideológico, sino el discurso narrativo norteamericano, ha impregnado todas las culturas fílmicas de todos los países. Ujú. A diferencia de esto, el teatro siempre es regional, porque el teatro no puede adquirir una escala planetaria. El teatro siempre es algo que se realiza entre 6 tipos en un sótano. Ujú. Entonces ahí también hay un lugar del teatro que es muy importante, que es la preservación de las culturas de origen, de la diversidad cultural, de la extraordinaria diversidad cultural que hay en el mundo y que está en riesgo. Sí. Está en riesgo. Hoy veía recién un documental acerca de una lengua, es una lengua nativa americana, Ujú. que se hablaba en grandes partes de América y que hoy queda reducido a un lugar de Santiago del Este, una provincia argentina. Recién Ujú. estaba viendo ese documental. Y había 5 o 6 personas que hablaban esa lengua. Y yo digo, ¿qué va a pasar cuando esa gente muera? Hay una lengua que desaparece. A mucha gente podría parecerle esto una boludez, y bueno, digo, ¿qué me importa? Ujú. Pero la verdad es que hay un patrimonio de cultura humano que desaparece. Y estamos, insisto, estamos en un mundo que promueve la idea de una única cultura, de una cultura mundo que se realiza en los grandes centros de producción, digamos, de discursos y demás, y que se irradia en términos de colonización, por decirlo de Ujú. algún modo, al resto del mundo. Ante esto, creo que el teatro tiene una enorme riqueza en el sentido de que, por su carácter regional, porque no puede mundializarse, Ujú. es un reservorio, en todo caso, por usar una palabra que no me gusta, Ujú. pero de las culturas locales. Digamos, hay muchas cosas en las que yo veo que el teatro es contrasistémico, ¿no? Y esto no pasa por el orden discursivo, es decir, estamos en contra del sistema o proponer cosas. No, pasa por la naturaleza específica del É, teatro como acontecimiento social. estava pensando aqui, tu estava comentando sobre o tema, sobre como gestionar tudo isso, como gestionar esse teatro, uh, esse teatro em grandes cidades como Buenos Aires ou como Barcelona, onde o espaço público hasta agora era um espaço massificado, era um espaço de certa perigosidade e com a pandemia esse espaço está infravalorado. O teatro, o futuro deste teatro, que a mim me gusta chamar a cozinha do teatro, o laboratório do teatro, que são os criadores, que são docentes, que são investigadores, que experimentam, que dirigem, que escrevem, que atuam, que criam propostas estéticas ou cênicas. Este teatro que está de alguma maneira alejado deste teatro familiar ou comercial ou do musical que está de moda, esse teatro que praticamente não temos nenhuma remuneração, esse teatro será essa comunidade seria uma cooperativa, vamos ter que reunir um grupo importante de criadores, alquilar uma sala para desenvolver um tipo de teatro que não se encaja dentro destas salas. Bueno, es muy difícil y ciertamente creo que hay como muchos factores que van a entrar ahí, ¿no? El primero, supongo yo, es convencer a la sociedad de que ese teatro representa una parte importante de nuestra cultura y que por lo tanto debe ser acompañado, debe ser preservado, debe ser protegido, en primer lugar, creo yo, por los estados,
por los ministerios de cultura de cada uno de los países, de las regiones. En segundo lugar, que ese teatro debe ser tomado por las sociedades, por la comunidad, ¿no? Y que, digamos, debe estar cada vez más unido a su comunidad de origen. Y eso se va a lograr en la medida en que realmente haya una interpelación, una escucha a esa comunidad. Jorge Dubati aquí utiliza la expresión de pensar el teatro desde la territorialidad. Interesante, muy bien. Yo creo que el teatro siempre está anclado a una territorialidad por el hecho de que, como decíamos antes, no tiene la posibilidad de mundializarse por medio de la intermediación tecnológica. Entonces siempre está anclado en su comunidad, en su territorialidad. Ahora, el gran tema es cómo el teatro genera vínculos con esa territorialidad, con esa comunidad. Y yo creo que en una medida, yo percibo un error de cierto teatro que, voy a dar un caso muy concreto. Aquí en Argentina, pese a la riqueza, la extraordinaria riqueza que tiene el teatro, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, que es una de las grandes capitales mundiales de teatro, hay todavía una mentalidad colonial, en el sentido de pensar que el teatro legítimo es aquel que se hace fundamentalmente en Berlín, en Nueva York, en Londres, en París, y que a nosotros lo que nos queda es replicar o tomar o ser una especie de franquicia del teatro de esas grandes capitales mundiales. Y entonces lo que ocurre es que se toman y se legitiman formas narrativas, discursivas, de producción, campos de actuación, órdenes poéticos, que derivan, que son irradiados desde esas capitales centrales, y eso, digamos, va en desmedro de pensar realmente formas narrativas, poéticas, campos de construcción de la actuación, lenguajes propios de la dramaturgia, que devengan en realidad de tu propia territorialidad. En otros términos, tenemos la oreja más puesta en lo que ocurre en Nueva York y en Berlín que lo que le está pasando a nuestros vecinos. Y me parece que eso es ridículo, y que todo teatro alternativo, independiente, underground, que se proponga sobrevivir, está más obligado a establecer una escucha y un diálogo con los vecinos que constituyen su territorio que con el esnobismo de ciertos relatos que provienen de las grandes capitales culturales. Ahí me parece que hay una clave y que ciertamente tendrán más posibilidades de prosperar aquellos teatros que representen a sus comunidades, que los representen en el campo de un diálogo con esas comunidades, que expresen los campos de tensiones, los conflictos, los anhelos, los sueños, las utopías de esas comunidades en las cuales están insertos. Porque un teatro que se inserta en esas comunidades y quiere hablar el lenguaje del teatro postdramático alemán, bueno, yo digo, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás dialogando? ¿Sí? Digo, me parece... El otro día también Dubati contaba una anécdota, ¿no? Que le preguntan a Lehmann, Hans-Thies Lehmann, autor del libro Teatro Postdramático, cómo ese teatro podría representar el teatro de Buenos Aires, y el tipo dijo lo obvio: yo no escribí ese libro para Buenos Aires. Es muy bueno. Claro. Me parece que nosotros estamos obligados a pensarnos en diálogo franco con la comunidad en la cual producimos y de la cual formamos parte. Qué bueno. Que bueno, isto é para um curso de dramaturgia, esta frase. Que bueno, que bueno. De alguma maneira também o teatro argentino, eu creio que o teatro europeu de Londres, ou londrino, não? O francês, o parisino, o teatro berlinense, de alguma maneira são teatros muito importantes e são escolas muito importantes, pero o próprio coletivo teatral assumimos
esta essa importância extremadamente glamorizada. Não, se tu vai desenvolver um projeto em Berlim, ou na fábrica de criação, há uma estrada em Berlim, está muito infravalorado sobre isto, não? Comento porque aqui em Espanha, nesse sentido, o teatro, esta é a minha observação, pode ser que me equivoque, que esteja equivocado, pero eu tenho a sensação que o teatro argentino, de alguma maneira, foi a servido e sirve de base para a renovação do teatro de aqui, de Espanha. Não sei, e me atreveria a dizer também que alguns países da Latinoamérica miram muito o teatro de Argentina para aprender, para renovar-se também, não? E quedo pensando se essa super valoração dessas escolas de teatro é um problema, uma problemática que nós outros mesmos temos que desconstruir. É muito difícil. É muito difícil lutar contra, por exemplo, o teatro às vezes, com dramaturgos daqui, pessoas que gestionam o espaço. Eu penso, pelo teatro de Argentina são pessoas que estão no mundo da docência, estão no mundo da direção, estão dentro da universidade, estão trabalhando como ator, são taquilheiros, estão na taquilhas, estão limpando o teatro, estão e é um polo importantíssimo de teatro. Que ano passado a cidade de Buenos Aires especificamente havia um número uma carteleira gigante de espetáculo. A primeira cidade do mundo a nível de carteleira e de teatro. E a resposta é claro, porque existe primeiro uma soberbia também com relação a outros países da Latinoamérica, mas quando reflexionam sobre por que o teatro é tão cerrado, custa renovar-se, então sempre é um discurso de que, claro, a Espanha passou ha vivido 40 anos de franquismo, então é um país com relação aos outros países europeus que vêm com retraso brutal. Com relação ao teatro argentino, um retraso brutal. Pero aqui o teatro argentino é um referente. Não, isso também é interessante. Hablando de territorialidad. Sí, yo creo que acá han pasado dos cosas que no son muy distintas en algún sentido a lo de España. La primera es la salida de la dictadura militar que Argentina tuvo entre el año 76 y el 83. Ahí hay una primera efervescencia teatral que es la recuperación de la democracia, la salida, digamos, a ese época de oscurantismo, que es donde se desarrolla la principal renovación procedimental, estética del teatro argentino. Es el de los años 80, los años 90. Y después la salida de la crisis del 2001, ¿no? Fue una crisis terminal en la Argentina, producto del fracaso de las políticas neoliberales y la situación de miseria, de pobreza que eso dejó, donde apareció nuevamente un teatro como hiperproductivo. Y yo siento que eso tiene que ver con la naturaleza específica, con la forma específica en que se produce teatro en Argentina, que es justamente al margen del campo disciplinador del dinero, ¿no? Es decir, como es un teatro semiprofesional en algún sentido, como no dependemos de la estructuración del dinero y obedecemos en realidad a un deseo más profundo del hacer, las épocas de crisis, los dolores, las angustias que hemos padecido nos han empujado a hacer teatro a un número cada vez más grande de realizadores escénicos,
Y como, insisto, por detrás de eso no hay dinero, hay una pasión enorme, es un teatro obviamente muy fuerte, muy productivo, muy renovador, que no se doblega ante nada, ¿no? Eso creo que constituye la riqueza y la singularidad del teatro, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, y por extensión, diríamos, del teatro argentino. Y tiene obviamente los problemas que ya sabemos, ¿no? Que es que si bien ese corrimiento del dinero es potenciador de creación de lenguaje, de renovación, de energía, de erotismo del hacer, bueno, también es cierto que deja a los artistas en una situación de gran precariedad muchas veces. Algunos han logrado, como en mi caso, digamos, a través de la docencia artística o de la docencia teatral, suplir esa dificultad, y por lo tanto tendríamos una especie de condiciones muy buenas para producir teatro, porque, digamos, tenemos a través de la docencia asegurado nuestro dinero, digamos, ¿no? Los mecanismos de supervivencia, y podríamos dedicarnos a la parte artística únicamente, digamos, con absoluta libertad. Con absoluta libertad. Y esto creo que ha sido positivo también, porque hemos encontrado en la docencia un complemento de la actividad artística extraordinario. Un complemento, digamos, que nos da la posibilidad de pensar teóricamente lo que producimos, de ponerlo en crisis, de ponerlo en discusión o en relación con otros realizadores a lo largo de la historia teatral. Vos mencionabas, yo doy clases de, no sé, de vanguardias, de Meyerhold, Artaud, teatro performativo, obviamente Stanislavski, qué sé yo, todo, básicamente, todas las grandes teorías del teatro del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y en algún sentido eso me interroga sobre mi propia práctica. ¿Hasta dónde el teatro de Buenos Aires, el teatro argentino, puede actuar de referente de otras regiones? No lo sé, habrá que ver en cada región. Yo sí puedo decir que es un teatro extraordinariamente rico y extraordinariamente singular, porque a diferencia de lo que yo he visto en otros lugares del mundo, tiene esa libertad que le da el hecho de que se crea en cualquier lado, en un sótano, en un patio, con Ricardo Bartís, un gran teatrista argentino, sí. tiene una frase notable, que es: se juntan 6 boludos a ensayar durante 6 meses y es imposible que no salga una obra de teatro. Es decir, hay algo de que en el teatro, como los medios son tan precarios, como no se necesita grandes cosas, basta la voluntad. Si uno tiene la suficiente voluntad y se asocia con otros, bueno, uno puede producir. El cine es muy costoso, digo, el resto de las artes son en general costosas. El teatro, no. Curioso, minha geração de teatro, não, o personal do teatro da Universidade de São Paulo, amamado muito na geração de docentes que atuavam, que dirigiam, e que eram dramaturgos. Eu empecei a minha formação, em princípio, era direção e interpretação, e eu também venia do periodismo também, em todas as companhias que eu me metia, por algum motivo me metiam na dramaturgia para ser adaptação, para recortar as obras, porque um periodista é completamente irresponsável, corta tudo, não? Tenta passar o mensagem em 10 linhas, não? Então sempre me colocavam para ser a dramaturgia ou a direção, não? Foi por esse caminho, e porque eu tinha este referente, e conhecendo também os viagens a Buenos Aires, de alguma maneira me empapou muito desta ideia, e eu tampouco vivo do teatro ou da dramaturgia, e recebo que entra na taquilha. Eu tenho um trabalho que me dá de comer, que paga meus gastos, não? Que me ajuda para seguir estudando, haciendo máster ou mestrado, o que seja, pero sem sobreviver do teatro,
eu levo 15 anos aqui, vivo aqui em Barcelona há 15 anos, 16, sim, mais, 16 anos, quase 17 anos, e eu coordeno 3 projetos. Coordeno os 3 projetos. Eu creio que talvez a ventaja de vivermos na cozinha do teatro, de investigar teatro, de não desenvolvermos um trabalho do teatro pensando que temos que comer amanhã, ou pagar o alquiler, não? Ou a hipoteca, não? Creio que isto é uma grande ventaja. Tu comentava antes sobre a questão dos movimentos que ha passado o teatro argentino pós-ditadura, a crise de 2001, que uma das salas que se fundou na crise de 2001 foi o Timbre 4, não? Que é uma sala que nasce, né, desta crise. Não sei que há outras, mas o Timbre é uma das salas que nascem nesta crise. Tu has visto um câmbio, tu está observando um câmbio de propostas estéticas e cênicas neste período, nesse trânsito, não, que estamos vivendo da pandemia, e como tu observa isso de cara ao futuro? Quais são tuas Bueno, percepções? lo primero es que, como yo te decía, soy muy optimista con respecto al teatro de los próximos años. Y así como yo mencionaba que dos de los momentos más fuertes de desarrollo del teatro argentino coinciden con salidas de crisis, ¿no? La salida de la dictadura militar o de la crisis del 2001, yo soy muy optimista con respecto a que después de la pandemia el teatro argentino se va a fortalecer, al menos este teatro argentino del que yo hablo, que es el teatro autogestivo, independiente, alternativo, productor de lenguaje, y que esa renovación no va a ser solamente en términos de creación de nuevas salas o fortalecimiento de nuevos espacios, grupos, etcétera, sino que también va a ser renovación de lenguajes. Creo que digamos, la crisis de la pandemia nos precipita a nuevas revoluciones estéticas, por decirlo de algún modo. El teatro argentino de los últimos 30 o 40 años es un teatro que está en constante cambio, en constante ebullición, que digamos que todo el tiempo se transforma, pero que conserva algunas características que son propias de este teatro argentino, que creo que son el teatro de pocas butacas, digamos, el teatro de gran proximidad entre actor y espectador. Lo segundo es un teatro basado en la actuación, en el arte del actor. Es decir, lo más importante que hay en el Teatro de Buenos Aires es el actor. Es un teatro que por lo general no es sorprendente en el campo de las puestas en escena o de los aspectos artísticos vinculados a la escenografía, a la iluminación, aunque por supuesto que existen grandes espectáculos también en esos órdenes, sino que es un teatro que se basa fundamentalmente en el arte del actor. Es un teatro en el cual se articula esta figura de dramaturgo-director, ¿no? Como responsable único del discurso escénico. El dramaturgo y director suelen ser en el teatro argentino la misma persona, es mi caso también, y tiene que ver con esta particularidad, digamos, de no escindir el discurso escénico entre el discurso de la palabra y el discurso de los cuerpos en el espacio, ¿no? Es decir, el discurso teatral es uno. Y también de una dramaturgia que ha incorporado, que es una dramaturgia no literaria, es una dramaturgia que no se ha escindido de la escena, ¿no? Sino que como reflejo de las grandes épocas del teatro, uno piensa rápidamente en el teatro isabelino, es una dramaturgia casi yo diría escrita sobre el escenario, ¿no? Me parece que esas son como las características más importantes del teatro argentino, y esas características se preservan, es decir, cambia todo, es un teatro que está en ebullición, en transformación, pero creo que esas constantes son una especie de seña identitaria
del teatro argentino. Eso no ha cambiado y no creo que cambie en los próximos años. Uma coisa que veio muito interessante dentro do teatro também argentino é que eu creio que dificilmente esse teatro seria pequeno, dificilmente seria um teatro pequeno se não tiver figuras tão gigantes, não? Quando tu estava comentando aqui, tu comentou sobre Ricardo Bartes, não? Que é uma grande figura do teatro argentino, não? Hablamos também, colocamos de Jorge Dubat, incluso na anedota, não? Que ele comentou, Jorge Dubat. Há outras figuras muito gigantes dentro do teatro argentino que creio que hace o teatro argentino esta máquina, esta potência, como Maurício Cartum, não? E Rubem Schumacher. Que influência tem esses quatro maestros, podemos dizer assim, para não chamar de redundância, não? De gigantes, tem sobre ti? Qual é a influência desses quatro homens? Toda la influencia, porque fui alumno de los cuatro. Maurício Cartum, Rubem Schumacher, Jorge Dubat y Ricardo Bartes. Exactamente, de los cuatro. Cuando yo egresé de la Escuela de Teatro de La Plata, bueno, durante mucho tiempo no tenía dinero, así que no tenía la posibilidad de ir a estudiar con estos grandes maestros y especializarme, pero siempre quise estudiar actuación con Bartís, dramaturgia con Cartoon y dirección con Schumacher. Es algo que siempre había querido hacer. Así que luego de unos años pude finalmente hacerlo, pude ir a Buenos Aires y tomé clases con los tres. Son tres grandes docentes y me parece que son, me parece extraordinario que vos los menciones, porque me parece que son los grandes forjadores del teatro argentino de la postdictadura y de todos estos años. Me parece que son los grandes maestros de las generaciones de teatristas contemporáneos. Y en mi caso particular, yo he estudiado bastante, tanto con Cartoon como con Bartís, y realmente han sido una inspiración. Han sido una inspiración. Han sido realmente subversivos en su docencia, en el sentido de que me han impulsado, digamos, a revolucionarme a mí mismo y a lo que produzco, ¿no? A lo que creo. Entonces, creo que son enormes maestros. Y todos ellos, además, sobre todo el caso de Bartís, de Cartoon, muy vinculados a esta tradición del teatro argentino que decíamos, ¿no? Bartís, he visto, por ejemplo, espectáculos de Bartís en el Sportivo Teatral que son para 30 espectadores. Una persona que podría tener 200, 300 espectadores todo el tiempo, porque todos vamos a ver a Bartís. Entonces ahí hay una elección estética que va a contramano de una elección económica. Y esto es una enseñanza muy grande, que uno ve en Bartís, que uno ve en Cartoon, que uno ve en esos grandes maestros. Tu conseguiria ter um breve fragmento para, por exemplo, resumir uma ideia do teatro de Bartís, uma ideia do teatro de Cartoon, ou que o teatro de Cartoon, de Maurício Cartum, aporta ao teatro argentino? Não sei, tu seria capaz de fazer um pequeno resumo de que aporta ou de que maneira influencia ou o teu teatro? Podemos, para não ir ao país, ao teu teatro, poderia ser, por exemplo, o teatro de Bartís, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. A ver, Bartís creo que es el más importante renovador del tono de actuación argentino. Creo que el tono de actuación argentino lo inventa él, y que todos los demás lo que hacemos es trabajar a partir de esa primera creación original de él, con espectáculos de la década del 80 y 90, que son fundantes de la forma del teatro argentino, de la actuación argentina.
y que él lo que hace es una operación muy, en principio sencilla, pero muy difícil de hacer, que es romper con el tono de actuación realista, propios de la década del 50, 60 y 70 aquí en Argentina, y retomar, revisitar, por decirlo de algún modo, las formas de actuación del actor criollo, del actor argentino, del circo criollo, de las formas de teatro populares, ¿no? Incluso de algunos artistas de televisión, de sketch, de formato de varieté, ¿no? Y entonces crea un tono de actuación realmente extraordinario, un tono de actuación que es capaz de sumergirse en grandes conflictos y de golpe girar y ser autoirónico, ¿no? Es decir, poder ironizar sobre ese mismo, tomarse en serio, por decirlo de algún modo. Entonces creo que Bartiz es el inventor del tono predominante de la actuación argentina. Todos empezamos a actuar, es un gran valorizador del actor con independencia de la dramaturgia. Lo que él ha logrado un tono de actuación que no se subordine a la dramaturgia, que no se subordine al elemento narrativo y que empiece a pensar en lo que llamamos aquí el teatro de estados, ¿no? que implica el estar en escena más que el narrar, más que el ser, más que el convertirse en el otro, cómo estar en escena, cómo diseñar una estrategia como actor para habitar la escena, para colocarse en la escena, para aguantar la escena. Creo que eso es la gran invención de Bartiz, y él además es creador de un teatro y de una poética muy singular. Y con respecto a Cartoon, también es un gran realizador argentino, un verdadero genio de nuestro teatro, que ha hecho también una cosa muy difícil para mí, que ha logrado reinstalar el teatro político, un teatro que ha sido durante muchísimo tiempo demodé, ¿no? Un teatro que ha sido vilipendiado a partir de todas las tradiciones brechtianas en Argentina, ¿no? A partir de los años 70 en adelante, cuando se instala el neoliberalismo en Argentina, una de las características de ese neoliberalismo en el plano cultural es señalar el fracaso de los relatos políticos, ¿no? Y lo hacen en todos los campos del pensamiento humano, en el teatro también. Entonces ese teatro va a estar fuera de moda, va a estar deslegitimado. Cualquiera que hiciera teatro político era reputado de groncho, grasa, le diríamos aquí, ¿no? No sé cómo sería en España, pero digamos, es algo que como que está fuera de moda. No sí, es cool. algo cursi, algo, una palabra que es algo antiguo. Digamos, antiguo, fuera de moda, pasado, sí, ¿cierto? pasado de moda. Claro, y Cartoon lo que logra es recolocar el discurso político en el teatro con una extraordinaria vigencia. Es una persona que además, Cartoon, digo, es una figura central de nuestro teatro de hace muchísimos años, pero en los últimos 15 años además, y siendo él ya alguien grande, no es un jovencito que trae la renovación al teatro argentino, es una persona ya grande que sin embargo se coloca en el centro del sistema teatral y que trae una enorme revitalización en el campo de la dramaturgia, ¿no? También él es un gran defensor de la dramaturgia. Nosotros venimos en una tradición donde la dramaturgia había estado muy cuestionada, ¿no? Por este predominio que la palabra había tenido con respecto a la escena. Habíamos un teatro como el de Bartiz que era como muy irreverente con respecto a la dramaturgia. Y Cartoon coloca de nuevo a la dramaturgia como un campo, digamos, específico, forma los principales dramaturgos argentinos de ahí en adelante, a todos, yo diría, o a casi todos, y reactualiza con plena vigencia de una inmediatez política tremenda, y son las obras más vistas del teatro alternativo de los últimos 15 años. Así que creo que son las dos figuras más importantes de nuestro. Perfeito. Foram 67, quase 70 minutos de uma charla que quase que uma classe magistral aqui contigo. Ha estado muy entretenida, Muy Clever. increíble. Tú has colocado unas Estoy muy contento por la pérolas. invitación.
muito interessante esta frase de Dubate sobre o livro como se chama o autor? Ai, carai. De Lehmann. De como se traduzia isso, se levaria ao teatro argentino, disse, pero eu não estou para a Argentina, não escrito para a Argentina, não? Isso é tão, é incrível, não? Uh, a influência de Barthes, de Cartoon, sobre tu teatro, bueno, tus classes, não? De história do teatro, da vanguardista, ou de vanguardias. Aprovecho ahora que lo mencionás para invitar a quienes vean tu canal a que puedan, si quieren, acceder a esas clases. Sí, yo lo tengo en mi canal, yo tengo ahí. En Yo mi soy canal de YouTube, subscrito. que es Diego de Miguel, me hice youtuber yo en el marco de la pandemia también. Así que yo Diego de también. Miguel, y ahí pueden acceder a los videos. Faltou uma coisa, Diego, falar sobre você, o Ricardo Bate escrito um artigo sobre o Cutillo entre os Dentes, que é a obra que tu has estrenado, por onde vai esta obra, em que situação está, já a retomam, porque também é El cuchillo entre interessante. los dientes es... sí. Decime. Porque os companheiros, colegas, não, a comunidade, não, esta grande comunidade em Latinoamérica ou aqui, se tem algum interesse em conhecer seus textos, e eu creio que esse momento para falar de tua obra também. Con el cuchillo entre los dientes es mi último espectáculo, es en realidad el último espectáculo de nuestro grupo. Yo trabajo en un grupo que es el Viejo Almacén El Obrero. Trabajo siempre con el mismo grupo de actores, de artistas, escenógrafos y demás, que estamos juntos hace 25 años. Wow. En nuestra sala, es el Viejo Almacén El Obrero, pueden buscarla por Facebook. ¿Cómo se llama la sala? Con el cuchillo entre los dientes, Viejo Almacén El Obrero, en la ciudad de La Plata, Viejo Almacén El Obrero. Vale. Así que bueno, trabajamos siempre en grupo, es nuestra última producción, y es, a ver si tengo aquí la caja, es la historia de un equipo de fútbol que se queda encerrado en el vestuario visitante, ¿no? de una cancha áspera de los suburbios, y bueno, tienen que generar una estrategia para poder salir. Y en el marco de esa relación se desarrollan todos los vínculos entre machos, digamos, ¿no? Es decir, la construcción de la masculinidad como una construcción cultural, acentuada en el campo del fútbol, a través de tópicos que tienen que ver con la dominación, con la violencia, con aquello que constituye el mandato, el imperativo masculino, ¿no? Por tradición, al menos por tradición formativa en mi caso, ¿no? Así me han criado y me han formado a mí, y en mi vida ha sido obviamente un camino el de romper con ese mandato, digamos, de la masculinidad basada en la violencia, en el ejercicio de la coerción, en la supremacía sobre los otros. Entonces la obra va un poco de todo eso. Es un espectáculo que anduvo muy bien aquí. Fuimos a la Fiesta Nacional del Teatro a fines del año pasado, representando a nuestra provincia. Maravilla. Sí, y estuvimos en el FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires, en enero de este año, y estuvimos haciendo funciones luego en febrero y marzo en un teatro de la ciudad de Buenos Aires, donde veníamos muy bien, a sala llena, hasta que nos agarró la pandemia y nos cortó toda posibilidad de hacer lo que nos gusta, lo que nos mueve. Estábamos siendo muy felices hasta ese momento. Pero bueno, ya retomaremos. Volveremos a ser felices sin duda y retomaremos nuestros ensayos y esos cuerpos en la escena, moviendo, gritando, saltando, no sé, volverán todas esas intensidades que constituyen lo teatral, ¿no? Maravilla, qué maravilla. Diego de Miquel, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por... Creio que foi um momento também de aprendizagem, de conhecimento, não? De conhecimento, e para mim foi uma charla muito bonita e
he podido aprender muchísimas coisas aqui contigo, que creio que as pessoas que vão poder ver este diálogo poderão também conhecer um pouco do teatro argentino, pero também creio que tus reflexões nos invita ou reaviva este amor por el teatro. Isso é muy interesante para mí. Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación, la pasé muy bien, ha sido muy divertido hablar con vos, y nada, seguiremos en contacto. Seguimos. De youtuber a youtuber. De youtuber a youtuber, ¿vale? Muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿ok? Bueno, un abrazo muy grande. Otro para ti.